Hello, hello, hello. Well, this is another explanation for this course that is Thinking in English. For this explanation, we are going to make the difference between simple present versus present continuous. Para esta explicación vamos a hacer ¿cuáles son las diferencias o cuáles son los versos uno y el otro? Porque maybe we can confuse them a little bit. Con el presente progresivo, simple presente, simple present, sorry, sería el presente simple. Oh my God, what is that? What is that? And you believe it that your teacher is talking like that? Versus present continuous, or presente progresivo, present progressive tense, present continuous tense. This explanation, it is going to be a little bit long. Esta explicación va a ser un poquito más larga. Why? Because I really want to clarify your any doubt or any question that you have at the moment, right? So let's start by using my pointer that I love it. Okay. Present progressive, simple present, simple. Ok, podemos encontrarlo como present simple o simple present. Son lo mismo. Lo que pasa es que en muchos lados podemos encontrarlo de diferente forma. But they are the same. Versus present continuous. Esto es una continuación de la otra presentación que va a ver ahorita, o sea, como del otro slide o diapositiva, because it is a long image and I couldn't cut it or couldn't present it in just one slide. Let's start by the simple present tense, que sería el presente simple. What is the word simple? Simple. ¿Qué significa simple? Que su estructura es muy sencilla. We can use it for facts or things that are always true or generally true. Para hacer datos o hablar sobre cosas que generalmente siempre van a ser verdad. Para hablar de verdades, de hechos. An example is whales live in the ocean. A dog has 4 legs. It rains a lot of winter. The water boils at 100 Celsius. Entonces vemos acá que son datos que hablan de verdades, hablan de hechos. ¿Cuál es una verdad? A dog has 4 legs, que un perro tiene 4 patas. It rains a lot of winter. Sabemos que llueve demasiado en invierno. Que el agua hierve a 100 grados Celsius y que las ballenas viven en el océano. Of course, it is something that is generally true or always true. Que casi siempre es verdad o generalmente siempre es de verdad. Es decir, hablan de hechos y verdades. The next point about the simple present tense is for regular habits or repeated actions. Hablamos sobre acciones regulares, hábitos regulares o acciones repetitivas. ¿Qué se refiere a eso? Daily routines. Simple. Acciones como nuestras acciones cotidianas. También son representadas, ¿verdad? Con adverbs or frequency. Son representados con adverbios de frecuencia. That we already studied what they are. Entonces, para ver eso, tenemos que identificar que son acciones regulares. It could be an chronogram. It could be also on a schedule. Something that you do day by day or week by week, or a specific day of your week, you do that. We have some examples, sorry. I brush my teeth 3 times a day. I read in bed every night. She goes to the gym after work. He walks to school every day. Hablamos de acciones repetitivas, de acciones regulares, nuestras rutinas diarias. I read in bed every night. Yo leo en la cama todas las noches. So it's a daily routine, right? Entonces utilizamos el presente simple, para hablar sobre acciones regulares, sobre nuestras rutinas diarias, acciones repetitivas y también para hablar de lo que son datos o hechos que generalmente siempre son verdades. Let's move to this, that is present continuous tense. We are going to see, first of all, vamos a ver primero para qué sirven y después las diferencias entre uno y otro. That we are going to talk at the end of the other slide. For an action happening right now at the moment of speaking, se utiliza el present continuous tense para una acción que está sucediendo en ese momento en el que se está hablando.
For example, I'm teaching an English lesson. You're watching a video. Steve is washing his hair. She's taking her dog for a walk. Entonces son una acción que está sucediendo en ese preciso momento que se estaba hablando. Por ejemplo, I am teaching an English lesson. Yo estoy enseñando una lección de inglés y lo estoy diciendo porque lo estoy haciendo en ese preciso momento. You are watching a video. Usted está viendo este video, ¿verdad? Porque es algo que está pasando en este preciso momento en el que estoy hablando. Okay, we have the second use, that is present continuous tense, to talk about something that is happening around the time we're speaking, but not necessarily at this exact moment. Algo que se está sucediendo en ese preciso momento, aproximadamente en ese tiempo, ¿verdad? En el que se está hablando, pero no necesariamente tiene que ser en el momento exacto. Ahora sí, profe, pero nos estamos confundiendo, porque aquí usted me está diciendo que en el preciso momento y aquí no. But yes, of course, because they have two uses. Tenemos varios usos, no simplemente solo un uso en esta estructura gramatical. Entonces, we have to this. Para hablar sobre cosas que están sucediendo aproximadamente en el tiempo que estamos hablando, pero no necesariamente que en ese preciso momento estás haciendo. For example, we have, I am reading a great book. It doesn't necessarily mean that I am reading a book right at this moment. It refers to this moment of my life. No necesariamente significa que estás leyendo el libro en ese momento, porque no leemos un libro completo en un solo día, o no hacemos una acción completa en el solo día. Also, you can say, I am studying English. Yo estoy estudiando inglés, pero no significa que estás estudiando en ese momento o siempre que estés estudiando inglés las 24 horas del día. Simplemente es un proceso más largo, pero que lo estás haciendo en el presente, porque es una acción continua, que seguís estudiando, pero estás en el presente también, right? So let's move to the other one to continue with these examples. Common time expression used with the present simple tense are, el cuadro anterior, and this one, it is better if you have it in your notes or writing down in your notebook, in your cell phone, in your computer, in every single device or resource that you use to study, en cualquier recurso que usted utilice para estudiar. Sería excelente que lo tengas escrito. That's the reason why I made these videos, because I already explained this in class. Ok, tenemos estas expresiones de tiempo que son usadas, ¿verdad? Cuando se utiliza el presente simple, que son always, often, generally, sometimes, never. These ones are adverb frequency that we already studied as well. Every day, every week, every year. Once a day, twice a week, 3 times a month, in the morning, in the afternoon, at night. Son cuestiones y expresiones que utilizan el tiempo para expresar, ¿ok? Lo que está sucediendo en el presente simple. We have some examples that are, I live in England. Present simple tense, I plan to live in England for a long time, and I don't plan to change soon. It is more or less permanent. Como hablamos, ¿verdad? Está hablando de un tiempo en específico. Dice, yo planeo vivir en Inglaterra por un largo tiempo y no planeo cambiarlo pronto. Es más o menos permanente. Right? So we have this example as well. Tenemos que estamos hablando ahorita del presente simple. That's the reason why we have this title. We have this. Tenemos este titulito, ¿verdad? Que está con azul, with light blue, and this one is like kind of green, I guess. Vemos entonces que estamos utilizando acá. Estamos hablando de una expresión de tiempo. Why? Because we say long time. Yo planeo vivir, and also this is like kind of a fixed plant. Es como para hablar sobre un fixed plant, okay? We have here also the common time expression used with the present continuous are now, right now, at the moment, still.
Estos son igual de importantes que estos. Why? Because we can make the difference between those. Podemos hacer la diferencia entre ellos. ¿Por qué? Most of the times, or generally, the simple present tense, we are going to find these expressions. Cuando vamos a utilizar el presente simple, generalmente vamos a encontrar estas expresiones o expresiones que representen daily routines, represent schedules, chronograms, regular activities, generally truths. And what are the difference between present continuous tense that we are going to find these words now, right now, at the moment, still? Son expresiones que hablan que se sucede en el preciso momento, ¿ok? Que están sucediendo. Aquí significa que están en el presente, pero ¿qué significa? Que están en el presente y están sucediendo en el momento. That is the difference between the simple present tense and the present continuous tense, ¿ok? We have another example in present simple tense. That is, it rains a lot in winter. Llueve mucho en invierno, ¿ok? Tenemos present simple tense. It is a fact. It is generally true. Es un hecho y es generalmente cierto. It rains a lot in winter. Sabemos que llueve bastante en invierno. Es un hecho y generalmente es verdad. Entonces, we can see the difference between this, ¿ok? Ahora, este no tiene esas expresiones, pero sabemos que en el contexto de la oración es un hecho, es una verdad, es un hecho que generalmente es verdad. Also, we have here in the present continuous tense, it is raining right now. Present continuous tense. It is an action happening now. The situation is temporary. Tomorrow it might be sunny. ¿Cuál es la diferencia del presente continuo? Que es una acción o una situación temporal que sucede en el presente. ¿Ok? Pero significa que en algún momento va a terminar. It is raining right now. No significa que va a estar lloviendo todo el resto de la vida o por siempre, ¿verdad? Significa que va a llover en algún momento and in specific time it is start. It is stop, perdón. Va a terminar. It ends. Va a terminar por completo. Entonces es una acción temporal. That is the difference between this. This one, it represents, esta representa una verdad, un dato, un hecho. Also, it is a regular activity, a schedule, a chronogram, a habit, a daily routine. Ahora, cuando hablamos del present continuous, hablamos de un fixed plans, things that are happening right now, for temporary actions, as we mentioned before, también de acciones temporales que comienzan, están en el presente, está en el momento sucediendo, but of course it is going to end, because every action that starts, it has to stop. Cada acción que empieza en algún momento va a terminar. So we have this difference, and of course, taking into account these expressions. These ones are for present simple tense, and these one are for present continuous tense. ¿Qué significan estas? Now, ahora, right now, en este momento, como ahorita. At the moment, en este momento, still, o sea, ahorita. Right? So these ones are the difference between the simple present and the present continuous or present progressive tense. Let's see what we have here. Yes, we have the present simple and present continuous. Tenemos las estructuras básicas, que serían las del presente simple y presente continuo, that we already studied since the first lessons, I guess. Yes, we have subject plus verb. What is the meaning of simple, as we already told you? ¿Cuál sería el ejemplo o el significado de simple? Que su estructura es sencilla, sin mucha complicación, ¿ok? As we mentioned, it expresses general truths. Expresa verdades generales, ¿ok? Hechos generales. And versus the present continuous, we have a little bit difference in the structure. Tenemos un poquito de diferencia en la estructura, that we have subject, verb be. En este tenemos el not, pero también puede ser sin el not, ¿verdad? Hablamos en una estructura general, plus the verb, plus ing, más el verbo, más el ing que se le tiene que agregar al verbo.
It describes actions happening now, as we have in those examples in present simple or simple present. It readily rains in the desert. She is reading a newspaper upstairs. Ok, es una acción que está sucediendo en este preciso momento, este ejemplo que estoy explicando, y el otro es una verdad general. Ok, it readily rains in the desert, que raramente llueve en el desierto. What we have next? Yes, of course, we are going to talk about the uses of the usage of those. Vamos a hablar the orange ones. It will be the present progressive, the simple present. Los naranjas serán los present progressive, el presente. Oh, Jesus, the simple present, el presente simple. And the purple one, it is the present progressive, present continuous. Como vemos acá, it's like the other part of this because it was a very large image. Express generally truths, it rarely rains in desert, indicate present habits, the birds return to the island every morning, express timetable events, the plane to London takes off at 6:30 a.m., indicate permanent states. I like the new James Bond film. Como vemos en el simple present, ¿verdad? En el presente simple, expresa datos generales. We have in the example, indicate present habits, indica presente, hábitos presentes. The birds return to the island every morning. Todos los pájaros vuelven a la isla cada mañana. Es un hábito. ¿Verdad? Also, we can mention here the chronogram, schedule, daily routines, regular actions, habits. Express timetable events. What is this? Que expresa datos que sabemos que van a suceder en el presente y que están siempre predeterminados a ser en tal momento. For example, the plane to London takes off at 6:30. Sabemos que el avión que va para Londres va a salir a las 6:30, sí o sí. Because why? What is the reason? Because it has a time, tiene un tiempo en específico, que eso va a suceder en el presente, in a near future, en un futuro cercano. Indicate permanent states, que indica como estados permanentes o gustos permanentes o indica cosas permanentes en este caso. I like the new James Bond film. Está diciendo que me gusta la nueva película de James Bond. Ahora vamos with the purple one, that is the present progressive or present continuous. Describe actions happening now. Como habíamos mencionado, describe acciones que están sucediendo en este preciso momento. Express annoying habits plots always, que expresa hábitos molestos. Casi siempre va a ser always, más la palabra always, ¿verdad? Plus the word always. For example, you are always forgetting to pay the bills. Usted siempre está olvidando pagar los bills. Describe future arrangement informal, in an informal way. And express temporary states, as we mentioned before. Explicaba temporary actions. Ok, ¿qué es lo que significa? What is the difference between this? Describe future arrangement, o sea que describe arreglos informales, futuros arreglos informales. She's getting married on November 3rd. De hecho, está mal escrito, November 3rd. Está diciendo que ella se va a casar el 3 de noviembre. Está describiendo un arreglo, ¿verdad? O una fecha futura en una forma informal, valga la redundancia. Express temporary states, como decía, temporary action, acciones temporales. She is working at the museum until the end of this month. Ella está trabajando en el museo hasta the end of this month, hasta el final de este mes. So we don't even know what is going to happen the next month. No sabemos lo que va a pasar el siguiente mes porque ella está trabajando en este momento en el museo, pero solamente hasta final de mes. Es decir, esta acción
Es una acción temporal que está sucediendo en el presente, pero va a terminar en algún momento. ¿Ok? Igual que todas. Ella se va a casar el 3 de noviembre. Eso no significa que ella se va a casar todo el día, todo el resto de su vida, todos los días, las 24 horas del día. Solamente this event is going to happen on November 3rd. Also, you are always forgetting to pay the bills. Siempre te estás olvidando pagar los bills. No significa que vas a pagar los bills todo una vez, porque ya que los pagaste, no tienes que volverlos a pagar. And you are not going to pay the 24 hours. No vas a pagar todas las 24 horas del día, right? She is reading a newspaper upstairs. Ella está leyendo el periódico, right? Upstairs. Esto es una acción temporal, de acciones que están sucediendo en el momento, ¿ok? Igual, ¿cuáles son las diferencias? Simple, esta acción is in present and it is going to end in a near future. Esta va a ser una acción que está presente y está sucediendo en ese momento y está escribiendo futuras cosas, pero en un futuro cercano van a terminar yes or yes. In this part, en el presente simple, no. En el presente estamos hablando de acciones que sabemos que están sucediendo, que suceden en el presente, pero no sabemos que están sucediendo en ese preciso momento. That's the difference between those. Ahora sí, vemos la diferencia entre ellos dos. We have also, right, taken into account this part. That is, I'm going to make a little review. Un review bastante pequeño. Why? Because we already have a video talking about the simple present and the present progressive tense. Entonces, en present tense o simple present, perdón, tenemos dos tipos, que sería con la de verb to be y con las de los verbos. What is a verb to be? The verb, el verbo ser o estar. We have positive or affirmative, negative, and questions. Tenemos estos casos, ¿verdad? Que serían afirmativas, negativas y preguntas. What is the difference between those? That this one, it is with verb be, and this one is with the rest of the verbs. Esta es con el verbo be y esta es con el resto de los verbos. Please keep in mind that verb be is an irregular verb. We have in verb be subject plus verb be plus, in this case, we can skip predicate to talk about complement. Igual, predicado, complemento, it is the same. Subject plus verb be plus the negative part that is not plus predicate or complement. In this part with verb be, we start by the verb be plus the subject plus the predicate, and of course, please do not forget the question mark, right? And in this part, we have the subject that is in the other cases of the simple present, es en los otros casos del presente simple con los restos de los verbos, subject plus verb, in this case, any verb except verb be plus object, or complement or predicate. Con complemento o predicado sería sujeto más verbo más objeto más predicado más complemento. We move to the negative part that is subject plus don't or doesn't. Remember that these things are called auxiliary verbs. Son llamados auxiliares, verbos auxiliares. What is the task or what have to do an auxiliary? ¿Qué tiene que hacer un auxiliar? To help. Auxiliar, como dice la palabra, auxilia al verbo principal de la oración. ¿Ok? A que no recaiga toda la oración en él. Because without it, we have affirmative sentences. Sin esto tenemos una oración positiva. Y no es lo que queremos. Queremos una oración negativa. So this done or doesn't work for auxiliary verb. So we have in the grammar structure subject plus auxiliary verb plus complement plus predicate plus complement plus object. And of course, we have in the question part, we have the auxiliary verbs that, of course, you have to conjugate it with the correct subject, que tenemos que conjugarlo con el sujeto correspondiente, ¿verdad? Remember that does, we use it with third person pronoun, con la tercera persona en los pronombres, que that is he, she, or it. Plus subject, plus verb, plus object,
plus complement, plus predicate, and of course, did not forget the question mark that is so important, and I always going to remind you, siempre los voy a estar recordando, ¿ok? Que sería el verbo auxiliar más el sujeto correspondiendo al verbo auxiliar, el correspondiente, ¿verdad? Que esté correctamente conjugado, más el verbo sin ningún cambio, más el objeto. And something to do not forget this. Cuando utilizamos la tercera persona en una oración positiva, recordemos que tenemos ciertos tipos de diferencias. That this video, of course, we have the simple present explanation in a previous video. This is a kind of review in order to emphasize what is the difference between the simple present and the present continuous. Okay, what we have here, the present continuous of the explanation. Vamos a hablar sobre, ahora sí, la explicación del presente progresivo, un poquitito. Vamos a hablar cuáles son las grammar structure, las estructuras gramaticales that we have. Affirmative, negative, and questions. We start by the affirmative part, that is subject plus verb be plus verb plus ing plus complement. Tenemos el sujeto más el verbo be más el verbo con el ing más el complemento, ¿verdad? Ahora, vamos a saber cuál es el verbo be. Of course, we have to know the conjugation between the subject and the verb be. What is the correct conjugation? For example, I am, he is, you are, y cuál sería con el resto de los sujetos. Next, we have the negative part, or the negative statements, that we have subject plus verb be plus the negative part, que estas partes están pegadas, ¿verdad? Solamente tenemos la excepción que sería I am not, plus verb, plus ing, plus complement. We have an example, he isn't playing. He is the subject, isn't is the conjugation between the verb be plus not, él sería la conjugación del verbo be con el not, plus the verb, que sería play, plus ing, más el ing. Entonces sería he, subject, sería sujeto, isn't, that is the verb be, plus not, que sería el verbo be, más la parte negativa, verb, that is the play, el verb play, el verbo play, el ing que se lo agregamos al verbo. Entonces hacemos uno solo, hacemos un verbo en gerundio. Él no está jugando. Finally, we have the questions that we have, or we start to begin with the verb be, que tenemos que iniciar con el verbo be. And then we add the subject. Of course, remember the conjugation, plus verb, plus ing, plus the complement. Ahora, estas preguntas is something to remind you that is very important. Please do not forget, no olvidemos esto, así de sencillo. Cuando hablamos de las preguntas en presente continuo, presente progresivo, siempre vamos a iniciarlas con el verbo be, le vamos a agregar el sujeto, más el verbo, o la raíz del verbo, que le vamos a agregar ese ing complemento más el signo de pregunta. ¿Cómo vamos a contestarla? With yes or no. Estas preguntas no son de mucha información, son de información concreta y exacta. Go straight to the point. Directo al punto, right? So, is he playing? Yes or no? Okay. Then what we have here, okay, we have the last part of this explanation. I hope that you really understand this thing. Please, if you have any question, let me know. Write in the post in Google Classroom, or I guess that you are not available to write in YouTube, but you can write it in Google Classroom, or when we have classes, please let me know. I'm here for you. Siempre que ustedes tengan alguna pregunta, no se las dejen, de verdad, porque aquí estoy. A mí me encanta contestar sus preguntas y me encanta cuando me dicen que tienen dudas o que tienen comentarios o opiniones about this topic or about anything, because in this thing it really means that you are paying attention, or you are taking care about this. So that is all for this explanation, and see you in the next explanation or class. Bye.